Bueno, están entrando nuestros invitados. Ahí está. Ricardo Di Giovanni. Conectando con el audio. Ahora Hola. sí. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Qué ¿Todo tal? bien? Hola. Ah, no, se me mataron ahí, son muy distintos. Hola. No sé quién es Emilio. Ella no es Emilio. Ella no. Ella justo no. Ella no. Ahora acá estoy. Si es con vos, el otro. Pero Claro. bueno, Yo soy Emilio. ¿Cómo andas, ¿qué Ricardo? hace Emilio? ¿Cómo andás? Bien. Sí, se escucha con... ¿Ustedes? Perdón. ¿Se Bien, bien, bien. escucha? Se escucha perfecto. Lo que nos pasa a nosotros es que por ahí Perfecto. hay un delay del internet, de la Sí. señal de internet, así que por las Bien. dudas, a veces van a quedar algunos baches de silencio, pero es Ahora. por eso. Bueno, hoy, Bueno. hoy nos presentamos así por una formalidad nuestra, nosotros, para que después a esto lo subimos a YouTube. Nosotros somos Acequias, Dale. somos un grupito de teatro que está interesado en investigar acerca de las diversas teatralidades que surgen acá en la Patagonia. Estamos conformados por Camila, que Camila es la chica que tiene el pelo atado, Sí, sí. Oriana Antonella, que es la que tiene anteojitos, y después Joaquín, Está. que es el chico que no soy yo, y hoy nos acompaña Está. Ricardo Di Giovanni, que es un teatrista reconocido allá en la ciudad de Fiquemenuco porque mantiene la sala, el Club de Arte El Biombo, una compañía de títeres y teatro muy importante allá. Y bueno, nos gustaría que nos puedas, antes de entrar de lleno en el eje temático de la charla de hoy, nos gustaría mucho que nos puedas comentar un poco de tu trayectoria, la historia un poco del Biombo. Bueno, mira, básicamente yo hace casi 40 años que estoy en la provincia, pero de muy jovencito, a los 9 años, estando en la primaria, en quinto grado, conocí el teatro. Un maestro nos daba clases, armábamos los actos, que no era solo vestirse o disfrazarse de granadero, sino que era conocimientos básicos del teatro. Y me fascinó, me flashó. Ahí lo tuve hasta séptimo grado. De hecho, cuando pasé a la secundaria, seguí dirigiendo con él los elencos de la escuela de esa primaria, participamos de festivales, todo esto en Buenos Aires, en Capital Federal. Bueno, hice toda la secundaria, milité en la cultura durante toda la dictadura, desde el teatro y coordinando un movimiento cultural muy grande de más de 250 personas, jóvenes todos ellos, que se llamaba Surcauces. Y era, bueno, una militancia desde lo cultural, había integrantes en ese momento de todos los partidos políticos, ¿sí? Obviamente era muy fácil porque estábamos hablando de la dictadura militar, ¿sí? Entonces, era todos juntos, desde la UCD hasta todos, peronistas radicales, el MAS, el PC, el PCR, que eran todas izquierdas peleadas entre sí. Bueno, era típico de Argentina, muchas cosas seguimos siendo iguales y era fácil estar unidos. Cuando vino la democracia, ya ese grupo se empezó a desmembrar, ya el peronista no podía trabajar más de la mano del radical, había parejas que eran de distintos partidos, se pelearon, vendieron parte de las máquinas que teníamos una imprenta, un movimiento de muchos años de trabajo, yo empecé a los 13 años ahí también, entonces eso me hizo entrar en crisis y decidí irme de Buenos Aires. Cuando empezó la dictadura, cuando terminó la dictadura, empezó toda esta crisis y como venían las elecciones, bueno, me quedé hasta el momento de votar y ahí decidí retirarme a vivir otra historia. Y fue así que llegué a El Bolsón, acá a Río Negro,
donde viví 8 años, y ni bien llegué, mi herramienta era el teatro. Así que la mejor manera de hacerme conocer era dar clases de teatro gratis, interactuar con la comunidad desde el teatro. Después, con el tiempo, leí Las Islas Desiertas de Eugenio Barba, y era parte del trabajo que hacían esta gente una vez que salían del grupo madre y se formaban satélites en todo el mundo, estas islas desiertas. Y así fue como llegué a Río Negro, viví 8 años ahí. Después de ahí pasé a Viedma. En Viedma también, siempre obviamente estamos hablando de que mi profesión era el teatro, aunque más de una vez vivía de la economía que me daba el sueldo, o de ser mozo, o no sé, pintar carteles, vidriera, rebuscándosela. Y hasta que en Viedma, después de un tiempo de estar viviendo ahí, me ofrecieron trabajar en Cultura de la Provincia, acepté, y al poco tiempo entré a Planta como técnico en teatro, que en esta época, inicios de la democracia, la primavera democrática, era clave, ¿sí? Era salir a capacitar, a movilizar a la gente para que vuelva a recuperar la fe en sí mismos, la confianza, las libertades que habíamos perdido en todos esos años, ¿sí? Todo esto que les cuento van pasando años, ¿no? Yo viví 8 años en Bolsón, 12 en Viedma, y ahora estoy hace 20 años acá en Roca. Así que bueno, desarrollé mi carrera allá, y en determinado momento mi pareja, Lina de Stefani, sintió la necesidad de poder conseguir un título de teatro, porque éramos idóneos, ¿sí? Yo había hecho el conservatorio en Buenos Aires, pero no había terminado. Era muy difícil estudiar allá en esa época de la dictadura. Me pasó con el ISER, donde estudié radio y televisión, actuación para radio y televisión. En el municipal, donde hice también trabajos de dirección, estudié la carrera, pero difícil. Bueno, acá, estando en Cultura de la Provincia, en esos inicios, era muy loco, porque lo que hacíamos militando en épocas de la dictadura, acá era una regla de juego, salir a movilizar a las comunidades. Nos traían gente que nos capacitaba desde todos los aspectos, ¿no? Porque cuando uno va a trabajar con la comunidad, se encuentra con un montón de realidades que por ahí no son las propias, son las de esa comunidad. Entonces también poder interpretar y trabajar con eso para no tener conflictos ni con uno ni con la gente que uno está trabajando, y abrir esa cabeza para por ahí gente muy militante, muy de izquierda, que éramos muy cuadraditos, no creíamos ni en la propia sombra. Nos ayudó a eso y a movilizar en Río Negro toda la comunidad. Bueno, estando en Cultura empecé también a viajar, a dar clases en distintos lugares, y a un tiempo nos llamaron de una fundación para venir a trabajar al Valle, creando un espectáculo didáctico para combatir una plaga que se daba acá en la zona, y que era un método que estaba buenísimo, pero que no se conocía. Entonces había que explicarle a la gente de qué se trataba. Y bueno, nos ofrecieron ese desafío, lo tomamos, nos vinimos, nos radicamos acá. Decidimos que sea acá por esto que contaba. Estaba en ese momento, no era el IUPA, era el INSA, y podíamos hacer el profesorado, que era lo que nos interesaba, ¿no? También tener un título que avale esos saberes. Así que bueno, nos radicamos, nos pusimos a trabajar, nos vinimos con nuestros hijos, que eran muy chiquitos. Marina Gala tenía 2 años, no cumplía 3 todavía, y Dante tendría 6 años para 7, algo así. Así que bueno, con chicos chiquitos, trabajando, dando funciones en las escuelas, gratis, de manera gratuita, en toda la región, y estudiando en el IUP. Así nos quedamos en Roca, nuestros hijos crecieron acá, y de crecer acá, obviamente, y mamar todo esto, y la cultura, sobre todo el desarrollo en general Roca y el Valle, y estando el IUPA, no se querían mover de acá, así que por más que terminó ese contrato, nos quedamos acá en Roca. De hecho, Dante es profesor y trabaja ahí en el IUPA en animación, en el IUPATUM. Marina también se ha recibido de profesora de teatro, el Dante de cine. O sea que bueno,
esa es nuestra llegada y desarrollo acá. En ese último momento, hace 20 años, te decía que estamos, eh, falleció mi padre, cobramos una herencia y decidimos comprar una casa con un terreno, con un salón, un galpón al lado, y ahí tener nuestro lugar de trabajo. Al poco tiempo de tenerlo, nos dimos cuenta que no solo iba a ser el lugar de nuestro trabajo, sino el de muchos, ¿sí? Así que bueno, terminó siendo ahí el nacimiento en el 2004 del Club de Arte El Biombo, que es el lugar de trabajo nuestro, es donde paran y viajan los artistas y tienen una sala para dar espectáculos de todos los estilos, sea teatro, títeres, músicos. Los músicos lo aprovecharon, pero como nadie, ¿sí? Porque salvo los bares, no tenían, los teatreros siempre tuvimos teatros, y en general era teatro, arte callejero, pero los artistas, los músicos estaban muy esclavizados con los bares, y al poder tener un espacio donde poder montar su show, y periódicamente poder hacerlo, era buenísimo. Así que bueno, eso fue perfilando un poco la filosofía del Club de Arte del Biombo, ¿no? De ser un espacio creado para que todos los artistas podamos mejorar nuestras capacidades, profesionalizarnos, trabajar con tiempo, ¿sí? Si tenés que hacer una producción, por ahí no es que podés tener 5 espectáculos en un fin de semana, si no se lo dedicás a un grupo, a ensayos, que por ahí no te lo da la entrada, pero sí lo que te da es la sustentabilidad del proyecto, ¿sí? Económicamente es una responsabilidad que asumimos nosotros como familia, ¿sí? No somos una asociación, somos un grupo independiente, y la sala la administramos nosotros. Así llegamos y llegamos hasta la pandemia. Hubo la pandemia, sí, porque justo ustedes estaban expandiendo el año pasado, tenían... Terminamos de remodelar y trabajamos 2, 3 meses y hubo que cerrar. Y no No, sabemos cuándo volveremos a abrir. Sí, ahora realmente es una película, la contás y no te la crees. Nah. te la decían el año pasado y parecía mentira. Está bueno esto, todo esto que nos contás porque sirve, No, no, no. nosotros lo teníamos como ganas de asociarlo con el eje que teníamos ganas de trabajar hoy, que era de perdurar en el territorio, ¿no es cierto? En el territorio artístico. Y una cosa, antes de, porque ustedes tienen una posición política muy fuerte y muy importante, y está buenísimo escucharlos, eh, desde sus obras también. Estos últimos años estuvieron haciendo de A Balazos fue la cosa, que es una obra que hace también un revisionismo histórico, ¿no es cierto?, del teatro en el territorio. Y yo quería saber qué vos crees de ese teatro anarquista, qué semillas quedan en el teatro de hoy en día, del Valle, si es que queda algo. Mirá, en realidad creo que nunca dejó de estar presente en todos los espectáculos. Por acción u omisión, toda obra de arte tiene una postura, una posición política declarada. Sea por, ya te digo, por acción o por omisión, pero está. En el caso particular nuestro, yo desde mis orígenes, como te contaba, militaba en un movimiento cultural independiente en la dictadura y era nuestra arma de trabajo, ¿sí? Y entonces montábamos, qué sé yo, obras como El blanqueamiento de las sábanas sucias de la cárcel de Ática, que es de Peter Schumann, del Bread and Puppet Theatre, es un grupo norteamericano, y lo usábamos para pelear por los derechos humanos. La cantata de Santa María de Iquique, que era el grupo de los Quilapayún, los chilenos que contaban toda una masacre que hubo. Y no es que sea esto una propiedad anarquista, aunque obviamente eran ellos muchos los militantes de esas acciones, pero no creo que en la actualidad tenga una propiedad parenteral con un grupo en sí. Hubo contradicciones, persecuciones y peleas entre todos y las seguirá habiendo, pero sí lo tomo como algo muy enraizado en el pueblo y sus luchas libertarias, ¿sí?
Después si eso se llama como se llama, o lo lleva adelante quien lo lleve, lo importante es el objetivo de eso, qué es lo que uno pretende. En la provincia, ya te digo, muchos de los espectáculos que permanentemente vemos tienen esas posturas. Muchas veces está en la temática que trabajan, muchas veces esa rebeldía está puesta en las puestas. Acuérdense que este último tiempo, habiendo salas, tampoco somos tantas, somos 3, muchos de los grupos trabajaban en garage, en casas, que por ahí no eran el espacio físico ideal, ¿sí? Que era lo que hacíamos en época de la dictadura, pero acá era una opción, era distinto, era sacarte y ponerte en tu propia realidad con el teatro. Entonces ya eso, más allá de lo que cuente la obra, y que seguramente hay sentimientos en juegos, y ya eso es revolucionario, poner de manifiesto los sentimientos, marca una tendencia. El teatro rionegrino tiene eso como identidad. No es simplemente que se hace teatro por hacer teatro, sino que cada obra de teatro que se hace, o de títeres, tiene un porqué. No importa si es para chicos. Seguramente ahí hay un mensaje de cuál es la alternativa posible a una forma distinta de llevar adelante la vida, sean títeres para chicos, espectáculos infantiles, cualquiera de los que veas. No es como eso que por ahí se ve a nivel comercial, sin desprestigiarlo porque tienen otros valores y una profesionalidad importante, pero que, qué sé yo, trabajan otras temáticas, otros lujos y en las pomposidades, luces y efectos, por ahí encubren mensajes que no son tan santos. No sé si hasta ahí está bien. Sí, perfecto. Sí, sí, muy, muy interesante todo lo que está contando. Yo le quería preguntar, ¿cómo vivenciaron ustedes la evolución del teatro, de la cultura artística, en Pisquia-Minuco a través de tanto tiempo? Río Negro tiene una particularidad. No es que haya vivido en muchas provincias, he vivido acá, ya te digo, hace 40 años, que ha tenido un desarrollo permanente, una continuidad y una comunicación muy importante. Y eso permitió un desarrollo. Hace 40 años era muy común, algunos podían ir a Buenos Aires a tomar cursos, y algunos se animaban a salir de Buenos Aires y venir acá y dar cursos o dirigir obras. Era muy esporádico, hasta que a los gobiernos apoyaban, provinciales, municipales, y hoy tenemos el Instituto Nacional del Teatro, que es una ley nacional que a través de económica impresionante. Todo este proceso nunca dejó de ser un paso a paso creciendo en todas estas cuestiones. Se siente medio así, como que estoy resfriado, pero es porque uno con el celular habla para abajo, entonces quedó todo ahí acogotado. Pero Río Negro sí siempre tuvo esas particularidades. Roca, en particular, siempre fue un bastión de la cultura. Inclusive mucho tiempo, y no sé si no lo sigue siendo, en comparación con Neuquén, era como más importante, más desarrollada. No es casual, bueno, ustedes son alumnos del IUPA. Todos nosotros nos recibimos en el IUPA. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que de todos lados que hemos venido nos quedamos, estudiamos, nos recibimos, tiene un desarrollo cultural y eso se nota, a diferencia de otros lugares. En donde se pone una universidad y se trabaja, y sobre todo acá, que es casi la experiencia única de convivir en un edificio todas las artes. Entonces, siempre lo dije y lo voy a sostener, esa es la única carrera que no saben que la tienen y que es la más importante,
del IUPA, que es el pasillo. El pasillo es lo más valioso, el baño, y quizás la confitería, ¿sí? Porque es donde te encontrás con los otros, hablás, pasan, ven tu ensayo, aportan la música, vienen los plásticos y te dicen, y mirá si tirás unas hojitas secas en el piso, entonces lo integrás. Eso no te lo puede dar nada más que eso. Un montón de artistas viviendo y estando en un espacio, conviviendo, cada cual en la suya, y compartiendo esos momentos que son la materia más importante del IUPA, ¿sí? La sumatoria de todas las capacidades artísticas. Eso le dio una característica muy grande a Roca. Si vos ves los músicos de acá, tocan en 3, 4 bandas, tocan en agrupaciones más grandes, ensambles, después son cantantes de ópera, pero es el cantante de una banda de metal. O sea, esto es lo más rico que tiene Roca, lo más importante. Hola Ricardo, ¿se me Hola. escucha? Sí, con eso. Sí, súper interesante lo que decís también de Yupa, que te encontrás ahí con todas las artes en el pasillo, capaz que mirás al costado y está una bailarina estirando, después otro está ensayando ahí, y eso es como toda información que te nutre también. Totalmente, totalmente. Sí. Yo te quería preguntar, ¿cuáles son las dificultades a nivel político que se presentan a la hora de mantener una sala? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Quién te anduvo contando? Sí, es un problema, no por una cuestión política, porque en realidad no nos... Saben que no somos del palo, lo tienen clarísimo porque lo hemos dicho públicamente, ¿sí? Pero no somos enemigos. Lo único que hay que encontrar es el punto en común de hacerlo a favor de los artistas y del público. Si no, esto no tiene sentido ni para mí ni para nadie. Políticamente han venido todos a querer aportar y no hemos aceptado de nadie ese aporte. ¿Por qué? Porque eso es un precio que tarde o temprano se paga y la libertad no tiene precio. Si podemos lo vamos a mantener y si necesitamos algo que nos falte porque se nos complica, le vamos a pedir a los artistas que vinieron a trabajar acá que nos ayuden. ¿Sí? No necesito de eso. Sí, acepto, promuevo, promulgo, profeso de que el Estado tiene que colaborar, ¿sí? Peleo para que se garantice que el Estado esté en esas atenciones. Imagínense en pandemia, no lo atienden en épocas normales, imagínate en las innormales. Entonces, pero no es un problema, porque cuando está claro, está clarísimo. ¿Sí? Acá pueden venir absolutamente todos a mostrar, no tienen que estar de acuerdo con nuestra ideología, ni nosotros con ellos. Cada cual, si es artista, y lo que va a hacer es artístico, en nuestro criterio, merece ese respeto de que lo pueda hacer y decir. Siempre y cuando, obviamente, no moleste, no joda, no maluse, ¿sí? El lugar. Y cuando lo hacen y se dan cuenta que la hicieron, dejan de venir solos. Jamás echo a nadie, pero los que no tienen que venir saben que no pueden venir. Porque no la hicieron a favor, la hicieron en contra. ¿Qué va a hacer? Pero también eso es que está claro. La economía es un reto familiar. El Instituto Nacional del Teatro, por ahora, porque estamos peleando para una ley provincial, estamos peleando en este momento también con reuniones con el municipio, digo peleando porque luchás con el no entendimiento de esta razón de ser. ¿Sí? A nosotros nos habilitan como rubro principal confitería. No pueden entender que yo me ofenda y que no los vuelvo locos. En todos los informes les escribo, ¿no? Estamos ahora hablando para ver de una ordenanza municipal.
Porque una cosa es hacer un teatro y que eventualmente cuando hay una actividad vendés una bebida o una pizza, que ni la hacemos nosotros, la compramos hecha en otra pizzería, ¿sí? Que nos hacen precio porque no voy. O sea, yo soy artista, no soy pizzero. No soy comerciante de gastronómico o de confitería, con todo el respeto, soy un artista. Entonces eso lo hago como atención al público, como servicio que acompaña el momento. No es económicamente lo que se busca, ese rédito, que a veces es importante, no me cabe duda. Pero sí, estamos peleando eso, una ordenanza municipal, estamos peleando a nivel provincial, la ley provincial, a nivel nacional, hace 20 años que existe el Instituto Nacional del Teatro, y es algo alucinante, que garantiza que estos lugares, por ejemplo, tengan el equipamiento que tienen, las mejoras que se hacen periódicamente, que todo esté en el marco de la ley, con las normas de seguridad correspondientes, ¿sí? Entonces, eso es clave. Y como uno ya está viejo, bueno, asumió medio mantener ese espacio para que las nuevas generaciones tengan ese espacio. Cuando yo hablo que empecé, que era muy chiquito, no existían los lugares donde nosotros poder actuar. Yo subí un escenario recién acá en Río Negro. Durante la dictadura era actuar en la calle, era todo muy under y en peñas, así reuniones de garage en alguna casa tomada donde hacíamos una, ¿cómo se llama? Performance, una intervención. Bueno, eso lo hacíamos para que no nos agarre la policía. Y cuando nos agarraban los milicos, nos salvaba la policía. ¿Sí? Siempre había algún conocido, alguien, o como también la policía cobraba en manos de los milicos, nos ayudaba. Entonces esa realidad que hoy es una opción libertaria que se toma como posición. Hoy teníamos una asamblea de los teatreros de Río Negrino con el tema de la pandemia. Y también estamos peleando a nivel provincia que se cumpla con los acuerdos, con los convenios que existen y hacer nuevos en contexto de esta situación. Y también es una lucha. Entonces, no vamos a dejar de luchar nunca, por eso somos artistas, por eso hacemos lo que hacemos, ¿sí? Porque siempre va a hacer falta mejorar lo que sea, y siempre va a haber un artista que lo pueda denunciar, y muchos otros militantes de la cultura, ¿sí? Que no solo tienen que ser teatreros, están los escritores, poetas, todos, los chicos de las calles haciendo malabares en pandemia, ¿sí? Entonces, no es que si uno está a favor o en contra, es un mensaje claro, ¿sí? Ante el otro que es contratado por un municipio para la inauguración, dentro de todas las normas de seguridad, y que por ahí tiene un sueldo. Y este no, este se la banca solo. Entonces, siempre va a haber por qué luchar, por igualdad. Bueno, estas son las cosas que estamos peleando en la actualidad. Con cualquiera que sea gobierno, ser gobierno, simplemente vamos a estar exigiendo que se cumplan con los derechos, lograr los derechos que no tenemos o nunca se nos reconocieron. Y esta pandemia explotó y lo mostró crudamente, ¿sí? Con más de 100 personas que tuvieron que recibir bolsas de alimentos en la provincia, con un registro que lo tuvimos que hacer nosotros, porque el gobierno no lo tiene. Entonces, siempre vamos a denunciar todo eso. Por eso fumo mucho. Bueno, te estábamos escuchando ahí, está súper interesante, la verdad que siempre nos quedamos con ganas de más, de charlar más, ahora estamos como con poco tiempo, creo que nos quedan 5 minutos de reunión, porque todavía no podemos pagar Zoom. Así que te queríamos preguntar, mencionaste mucho esto de la red, así que para nosotros es muy importante, y te queríamos preguntar a vos como cuál es la importancia de crear como una red o una comunidad
de los trabajadores teatrales y artísticos, porque también mencionaste un poco más de lo multidisciplinar. Sí, en mi cabeza, más allá de ser un teatrero, funciona toda la cultura en sí. De hecho, en el teatro confluyen todos, ¿sí? Y eso es la orquesta sinfónica que uno maneja en este arte, pero es clave la red. Yo les hablo de hace 40 años en la provincia, donde de Bolsón a Bariloche podíamos llegar en 7 horas, ¿sí? Si no nevaba o no se cortaba el camino o había mucha lluvia, y con suerte, porque era el cañadón de la mosca. Hoy la comunicación está, llegás creo que en 1 hora 20, sin ir a máximas velocidades, podés ir y viajar. Antes no teníamos ni vehículos, ¿sí? Hoy contamos, cuando yo compré la Traffic y llegué a Roca, y te hablo de hace 20 años, ¿sí? Los amigos que ya sabían y comentaban que iba eso, tenían el viaje de vuelta y nos iban reservando fechas para giras, porque no había cómo ir a Neuquén. Vos ibas con los músicos o los teatreros a actuar a Neuquén, y si terminaba la función tarde, tenías que quedarte hasta la madrugada esperando con el primer micro para volverte, ¿sí? O pagar un flete que te dejaba todos los equipos en la plaza del centro, y de ahí cada uno caminando a su casa. Por la economía que teníamos, cosa que fue cambiando, en donde eso tiene que ver mucho la comunicación. Hoy vamos a vivir una experiencia, y acá a futuro, con la virtualidad, que estaba en contra de todas nuestras realidades, y nos vamos a tener que abrir a nuevas artes y nuevas formas de pensar, con nuevos socios en esto, ¿sí? Con gente con la cual maneje estos medios de comunicación, estos tiempos, el que no se corte la señal, el equipo, la filmación para que se vea, bueno, toda la difusión, y que llegue, ya no es acá en el barrio o en la ciudad o de acá en Neuquén, ahora va a ser con el mundo. Todos podemos hacer, o sea, ya estamos viviendo algo que está buenísimo. Un poder de adaptación que para las generaciones llevó meses nada más. Y son los artistas los que hacen punta, porque vamos a ser los últimos en volver. Y no vamos a dejar de estar nunca. Pero lo que tenemos que cambiar